Sean todos bienvenidos a este video tutorial. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el proyecto del curso grupal. Vamos a mirar un poco sobre las fases del modelo praxeológico, modelo educativo que maneja la Universidad Minuto de Dios, sobre el ver, juzgar y actuar. En esta primera sesión vamos a ver un poco sobre esa primera fase, el ver. En ese orden de ideas vamos a iniciar entonces ingresando a nuestra aula virtual y nos vamos a ubicar en nuestra pestaña primer corte. Luego buscaremos entonces la actividad número 3, proyecto del curso observación. Recuerden que para poder iniciar esta actividad número 3 ya debemos tener una conformación de grupos. Lo pueden validar acá en la pestaña conformación de grupos de trabajo. Allí está el listado. Van a ver qué letra le correspondió de grupo, cuáles son sus compañeros de grupo y cuál es la temática a trabajar en ese grupo de trabajo. Vamos a ingresar entonces a nuestra actividad número 3. Esta primera fase del proyecto busca que vayamos reflexionando y comprendiendo cuál era ese sentido que le daba el padre Rafael García Herreros a una necesidad inmediata y real, palpable, un poco menos idealista, sino a esas realidades y esas necesidades que se veían en su época de manera real, palpable, que él se encontraba en el día a día. Toda esta primera fase de la parte del proyecto, la parte inicial, se va a basar, como ya lo decía inicialmente, en el modelo pedagógico praxeológico que maneja la Universidad Minuto de Dios, en el ver, juzgar y actuar. En esta primera fase, pues vamos a detenernos en la primera modalidad del ver o observación. Como siempre les recomiendo, por favor chicos, revisen la descripción, el objetivo general del proyecto, el objetivo de aprendizaje, las indicaciones que allí se nos dan. Y nos vamos a detener entonces allí para mirar los recursos que se nos traen para el proyecto. Entonces, el primer recurso que tenemos es una infografía del enfoque praxeológico del ver, juzgar y actuar. Ustedes para que puedan aterrizar un poco más sobre qué quiere decir este modelo praxeológico. Luego tenemos un texto del padre Rafael García Herreros, Constructores de la Nueva Colombia. Y por último tenemos otro texto del padre Rafael García Herreros, perdón, del padre Diego Jaramillo, sobre la vida y obra del padre Rafael García Herreros, El Servicio a Colombia. ¿Por qué este recurso? ¿Por qué estos dos recursos? Porque allí se plasma cuáles eran esos ideales, esos sueños que tenía el padre Rafael García Herreros sobre las necesidades de Bogotá, de Colombia, y sobre las necesidades que encontró pues al llegar al Minuto de Dios, y cómo esos sueños se fueron construyendo y cómo lo podemos hacer, pues aterrizándolo a nuestra realidad, aterrizándolo a nuestro día a día de hoy, bajo el enfoque praxeológico. Luego de revisar los recursos, ya entramos como tal en la elaboración de la entrega. Oído y atentos a esto, por favor, chicos. Ya debemos tener visibilizado cuál es nuestro grupo de trabajo. ¿Cuál es nuestro grupo de trabajo? Allí vamos a mirar qué temática nos correspondió. Es muy importante que tengamos presente qué temática nos correspondió, porque el primer punto que nos solicitan es presentar y argumentar el contexto real y cercano en el cual se identifique la temática planteada para el grupo de trabajo y la problemática a resolver. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos unas temáticas seleccionadas, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar un contexto real y cercano a cada uno de ustedes en el cual podamos identificar esa temática planteada para nuestro grupo. Vamos a mirar un poco el ejemplo con la plantilla que allí se nos presenta, la plantilla de Word, que es el entregable. Vamos a mirar entonces un ejemplo para que podamos entender mejor. Teniendo en cuenta luego cuál es ese, digamos que ese contexto real y cercano, ¿cierto? Vamos a mirar el establecer una pregunta problema. Digamos que es la base fundamental de nuestro proyecto, se convertirá en el norte del proyecto del curso. Vamos ahorita ya, cuando veamos la plantilla, vamos a mirar un poco sobre esa pregunta problema, que es la que tenemos que resolver. Luego de establecer la pregunta problema, ¿verdad? Que se convertirá en el norte del proyecto, ya lo decíamos. Entonces vamos a ir un poco más al trabajo de campo, a entrevistar a los actores, a que parece entrevistar a los actores que pertenecen al contexto real y cercano que ustedes como grupo hayan seleccionado.
¿Para qué? Para analizar toda esa información que se recoja, de modo que se pueda tener una panorámica específica de las necesidades y aspectos que requiere el entorno. ¿Para qué? Para solucionar la problemática evidenciada. Es decir, nos vamos a trabajo de campo, vamos a hacer unas entrevistas, vamos a observar, recuerden que estamos en la fase de observación, ¿cierto? ¿Para qué? Para recoger las necesidades que allí se evidencien, que allí nos planteen, ¿verdad? Vamos a filtrar toda esa información y vamos a identificar esas necesidades inmediatas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer o dar mejor una solución a esa problemática. Es importante, chicos, que todo esto lo vayan plasmando, lo vayan recogiendo por escrito, que tengan evidencias. Todo se tiene que documentar, ¿de acuerdo? Como cuarto punto tenemos hacer uso de la plantilla diseñada para la entrega de la primera parte del proyecto. Vamos a irnos entonces a la plantilla de Word. Ya estando aquí en la plantilla de Word, entonces tenemos proyecto del curso con la experiencia del padre Rafael. Nombre de la temática seleccionada es el nombre del grupo que se les ha indicado, ¿de acuerdo? Allí van a poner entonces el nombre de la temática seleccionada. Todo esto ustedes lo pueden modificar, no hay ningún problema. Estos son como unos paso a paso, unas ayudas que allí se han colocado, unas indicaciones, pero todo esto lo van borrando ustedes, lo van modificando. Allí se los dice, por ejemplo, entonces miremos. Importante incluir el NRC del curso de su materia. Es importante. Los nombres completos de los estudiantes también. Como les decía, esto es una plantilla y allí se nos dice seguir las indicaciones y ejemplos y posteriormente borrar el escrito azul, que es todo esto, dejando solo el desarrollo de la actividad en color negro, de acuerdo con las normas APA. Aquí me quiero detener, chicos, por favor, importante el uso de normas APA porque eso es calificable, está dentro de la rúbrica de calificación. Aquí se nos plantea entonces un ejemplo sobre una de las temáticas que les fue indicadas a ustedes. Por ejemplo, el arte y la cultura en el adulto mayor, ¿cierto? Vamos a trabajar sobre este ejemplo. Entonces, el equipo de trabajo selecciona como contexto real y cercano un barrio. Por ejemplo, aquí nos ponen el barrio Pío 11, para identificar las necesidades de aplicar el arte y la cultura en la comunidad de los adultos mayores que habitan en él. En el barrio Pío 11 residen dos de los estudiantes, estudiante 1 y estudiante 2, del equipo de trabajo. Y al dialogar como equipo se evidencia la necesidad de atender el cuidado del adulto mayor con base en actividades que involucren el arte y la cultura en el barrio, teniendo en cuenta que los abuelos de los estudiantes hacen parte del grupo de adultos mayores. Entonces eso es un ejemplo que nos ponen allí. Quiero detenerme aquí un momento porque muchas veces nos preocupamos, ay, pero es que yo no vivo, yo vivo en el barrio Pío 11, pero el otro vive en el barrio Minuto de Dios, pero el otro vive en el barrio Pablo VI y así. No hay problema, chicos. O sea, no es necesario que todos obviamente vivan en el mismo barrio, pero sí que busquen una temática, o sea, una realidad, perdón, en común en sus barrios, ¿cierto? Con base en la temática que les fue seleccionada, que les fue indicada. Entonces, buscan con base en esa temática que les haya tocado en su grupo una realidad, ¿cierto? En común en todos los barrios donde ustedes viven. En este caso, por ejemplo, coincide que dos viven cerca o viven en el mismo barrio y encontraron esa temática. ¿Por qué? Porque sus abuelos pues pertenecen a un grupo de adultos mayores del barrio. Entonces van a trabajar ese tema, ¿de acuerdo? Así cada uno va a buscar una temática que, digamos que es una realidad, perdón, que esté en su barrio, en cada uno de sus barrios y que coincida y que se pueda trabajar con la temática. Por ejemplo, aquí nos dice, partiendo del ejemplo dado por el padre Rafael García Herreros en el servicio a Colombia, por eso es muy importante, chicos, que revisemos los recursos, los textos que se nos dan, porque si no, no vamos a entender cuál es la realidad, cuál es la perspectiva, cuál es la visión que tenía el padre Rafael García Herreros y cómo lo vamos a plasmar en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Luego dice, como equipo de trabajo buscamos aportarle a la comunidad de adultos mayores del barrio Pío 11 en la dignificación de su vida, el cuidado y la promoción del arte y la cultura, tal como lo manifiesta el fundador en el texto en donde nos invita a.
Entonces, allí, ojo, nosotros no vamos a realizar, o sea, no es replicar lo que hizo el padre Rafael García Herreros. Nosotros no vamos a construir casas, nosotros no vamos a construir un colegio, nosotros no vamos a construir una universidad. No, nosotros lo que vamos a hacer con el pensamiento y la visión del padre Rafael García Herreros, vamos a realizar una actividad concreta, local, que pueda llevarse a cabo bajo la temática que se nos indicó en una realidad y un contexto, ¿cierto? Palpable en su comunidad y que pueda dignificar a las personas seleccionadas o a los actores seleccionados. Recuerden que nuestro objetivo es aportar a una comunidad con soluciones concretas, ¿listo? Luego vamos entonces a describir el proceso de observación. Entonces, el lugar, dónde queda ubicado este lugar que vamos a trabajar, qué actores son los que vamos a abordar y vamos a integrar una serie de evidencias fotográficas, ¿de acuerdo? Y chicos, todo esto debe ir con normas APA. Entonces, ¿cómo nos dice las normas APA que debemos referenciar, que debemos indicar unos anexos como fotografías, etcétera? Luego la segunda parte es la pregunta problema. La pregunta problema. Luego de esa observación que se hizo de esa realidad en nuestros barrios o en nuestro barrio, entonces vamos a plantear una pregunta problema. Recuerden que esta pregunta, la idea es que durante el transcurso del semestre y durante el desarrollo del proyecto, pues tenga respuesta al final. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí nos colocan cómo el arte y la cultura permiten fortalecer habilidades para el cuidado y bienestar de los adultos mayores en el barrio Pío XI. Esa es la pregunta del ejemplo. Nótese que dentro de la pregunta está el lugar, ¿cierto? Aquí está el lugar. Los actores, aquí también aparecen. ¿Y qué es lo que se quiere realizar? ¿Cuál es el objetivo, ¿cierto? De ese trabajo. Entonces, dentro de la pregunta deben existir esas tres dimensiones para que lo tengan presente. Como tercer paso, tenemos las entrevistas a los actores. Dentro de esas entrevistas, ¿cuáles son las ideas? Entonces, que se pueda dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué piensan las personas sobre esta pregunta? ¿Qué piensa la comunidad sobre esta pregunta que el grupo se ha planteado? ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que la idea no es que ustedes como grupo observen, planteen y ejecuten y se vayan. No, puede ser que ustedes dejen una semilla y que la comunidad sea la que vaya trabajando poco a poco. ¿De acuerdo? Porque son ellos los actores principales. Entonces la idea es entrevistar. Aquí se nos dan las indicaciones, cómo se debe hacer. Entonces, entrevistar a la comunidad. Máximo unas 5 entrevistas, dice que mínimo a 2 personas, pero entre más ustedes recojan testimonios de las personas claves, identifiquen los líderes de la comunidad, eso les va a aportar muchísimo a su trabajo. Luego entonces tenemos el análisis de las entrevistas, mirar luego las entrevistas, retroalimentarse de ellas, qué nos puede servir, cuáles son las cosas que difieren los actores que se entrevistaron, qué elementos nos pueden servir para más adelante tener presente en nuestra proyección social. ¿De acuerdo? Entonces, para que tengan en cuenta ese análisis de las entrevistas. De todas maneras, en nuestra videoconferencia que vamos a tener, yo trataré entonces de abordar cada uno de los temas, les explicaré un poco más sobre esa proyección social, ¿cierto? Pero acá en el ejemplo la plantilla es muy sencilla, no es un trabajo complejo, es un trabajo más de dedicación. Lo más importante sería identificar la realidad palpable en la cual se va a trabajar. Oído, no es una realidad general, no es una realidad a nivel nacional, debe ser algo muy local, ¿de acuerdo? Tenemos chicos y chicas entonces alrededor de 2 semanas para realizar esta actividad. Yo los invito nuevamente, por favor, a que se pongan en contacto con sus compañeros, con sus grupos de trabajo, vayan mirando los canales de comunicación que van a observar, vayan mirando las realidades, donde viven, qué encuentras tú en tu barrio, qué encuentro yo, etcétera. Por favor, es muy importante que tengan presente esto. Por último, miremos entonces la forma de entrega. Debe ser en documento Word, diligenciado en la plantilla que ya vimos. Es el formato original de la plantilla. Por favor, ténganlo presente. No es un PDF, no es otro formato, es documento Word, ¿de acuerdo?
verificar que